Bueno, ante todo, una vez conocimos el informe de la Universidad de Cartagena y la inminencia de riesgo que detalla el informe, hemos dispuesto las medidas necesarias desde el punto de vista de la Fiscalía para hacer una audiencia de protección. Desde el pasado 3 de enero, el día de mañana se va a hacer una audiencia a las 9 de la mañana, pero fundamentalmente se requiere acciones de policía y por eso le hemos planteado al señor alcalde que él proceda a disponer el sellamiento y desalojo de acuerdo con las facultades constitucionales y legales que tiene en la materia. Señor fiscal, en este informe se precisa si estos edificios fueron construidos en zona de pronto que no correspondía, en zona que no estaba apta. Hay varias irregularidades, los informes periciales que se han aportado dan cuenta de problemas estructurales, de los materiales de construcción y con todos ellos estamos avanzando rápidamente para establecer las responsabilidades. Le he pedido a los fiscales encargados que no más allá de 2 semanas haya resultados desde el punto de vista de las responsabilidades penales. ¿Están dirigidas contra quiénes estas investigaciones en términos de las constructoras? En 14 de estos 16 edificios están vinculados a la familia Quirós, que es la familia del Blas de Lezo, y otros 2 casos adicionales que se han identificado. Precisamente el referente es el edificio Blas de Lezo que se vino a tierra, pues. ¿Ustedes han detectado de pronto preliminarmente y en ese estudio la entrega o otorgamiento de licencias de manera irregular para construir? Bueno, es que en algunos casos ni siquiera hubo licencias de construcción y eso es lo que apunta a la necesidad de que se avance rápidamente en escrutar las responsabilidades por acción, pero también por omisión en estos casos. ¿Qué se les puede decir a las familias que se están quejando porque tienen que salir de ahí, que no quieren salir de ahí porque igual tienen que seguir pagando? Bueno, el señor alcalde de Cartagena, y así me lo ha hecho saber, ha tomado decisiones que comprometen también el apoyo del Distrito Capital de Cartagena para los fines de atender la circunstancia de emergencia que se está presentando con estas familias. ¿Se les va a citar, digamos, a declarar a los representantes de estas constructoras para ampliar, digamos, sus explicaciones? Sí, todas las órdenes a Policía Judicial ya han sido libradas y hemos soportado la investigación, inclusive con investigadores que viajaron desde Bogotá y están viajando desde Bogotá. En esta audiencia de mañana, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pedir la Fiscalía en concreto? La Fiscalía lo que pide es que el alcalde de Cartagena adopte las medidas que son de su competencia en defensa de la protección de la vida de los habitantes de estos edificios y por supuesto que los apoye desde el punto de vista de la manutención y las necesidades que le siguen a una circunstancia de emergencia de esta naturaleza. Yo debo celebrar que de manera temprana el propio alcalde, a partir de la comunicación que le hemos hecho llegar, esté adoptando él ya esas iniciativas. Señor fiscal, ¿hasta por qué delitos podrían ser investigados de pronto por ser? No, queremos primero tener todo el acopio fáctico de lo acontecido y luego podremos hablar de conductas de naturaleza penal. ¿Qué tan cierto es que, digamos, ni siquiera los peritos se atrevieron a tomar muestras de esos edificios por miedo de que al tomar un pedacito de muestra se les cayera el edificio encima? Sí, tenemos informaciones de que los peritos tuvieron que hacer en algunos casos parte de su experticia en las partes altas de los edificios por el riesgo inminente que demuestra desde el punto de vista estructural algunas de estas edificaciones. Estas investigaciones, es decir, no solo va a ser centrada en las constructoras, también por lo que entendemos a otros funcionarios incluso públicos de la zona, de la región. No, por supuesto que no vamos a llevar las investigaciones exclusivamente al tema de los constructores, sino también al tema de las responsabilidades de los funcionarios públicos por acción o por omisión. Fiscal, en el tema del puente de la vía Bogotá-Villavicencio, hasta ahora en este momento, ¿en qué va esa investigación? ¿Ya se ordenaron, por ejemplo, las primeras entrevistas? La fiscal directora del Meta, desde el mismo momento en que ocurrió esta tragedia, este siniestro, hizo presencia en el lugar con los funcionarios de Policía Judicial del CTI. Se trabajó primero en atender la emergencia humana que se estaba viviendo, se avanzó en el levantamiento de los cadáveres,
se dispusieron todos los actos urgentes que son propios de un siniestro de esta naturaleza desde la perspectiva de la responsabilidad de la Fiscalía, pero desde el primer día. Y en la actualidad hay 15 funcionarios de la Fiscalía que están trabajando 24 horas, de ellos 6 ingenieros que fueron desplazados a la zona con el objeto de hacer los recaudos que desde el punto de vista técnico son indispensables para avanzar en todas las hipótesis investigativas. ¿Cuál es esa hipótesis que tienen esos ingenieros precisamente estructuralistas que tiene la Fiscalía en el terreno, señor fiscal? Estamos simplemente avanzando desde el punto de vista técnico, que es lo que corresponde con el rigor que demanda una circunstancia de esta naturaleza. Se han descartado ya hipótesis, por ejemplo, de acuerdo con los informes de sísmica, ya se ha establecido, por ejemplo, que en el lugar no hubo un problema sísmico que pudiera haber generado afectación de la estructura del puente en construcción. Y así vamos a ir avanzando e inclusive he dispuesto que si se requieren recursos de experticia internacional o nacional para conocer exactamente lo que ha ocurrido, la Fiscalía asuma esos costos con el objeto de que haya los dictámenes que se requieren para conocer la realidad de lo acontecido. Doctor, sobre el traslado de ayer de Gustavo Moreno a La Picota, ¿qué le responde usted a los magistrados de la Corte que no estuvieron de acuerdo con esta decisión? Yo he estado hablando con la sala de instrucción de la Corte desde ayer y hemos convenido intercambiar información sobre los hechos que precedieron a esta decisión y vamos a reunirnos la próxima semana, es lo que hemos convenido con el presidente de la Sala Penal, que también actúa como ponente en la Sala de Instrucción. Pero lo claro es que Gustavo Moreno prácticamente ya no hace parte de ese proceso de colaboración, porque si el principio de oportunidad pues, se cae, ese proceso pues, sufre la misma ¿Es como un consecuencia. divorcio entre Moreno y la Fiscalía? El abogado del abogado Moreno le ha manifestado a los fiscales de la Fiscalía que ellos perseveran en su interés de seguir colaborando. Esto habrá que precisarlo en el curso de los próximos días y es muy conveniente para la justicia que podamos consolidar todo este proceso de colaboración. Sí, fiscal, un poco volviendo al tema de lo del puente de Chirajara, dentro de las diligencias que se han ordenado, ¿ya se ordenó, por ejemplo, tener las declaraciones de los representantes de Coviandes? En este momento la investigación se dirige por parte de la seccional del Meta, ya se libraron todas las órdenes de policía judicial. Es claro, como lo decía, digamos, la Agencia Nacional de Infraestructura, que aquí la palabra accidente no cabe, es decir, bajo ningún tipo de circunstancia fiscal. No, sería prematuro avanzar en una calificación de lo acontecido y tenemos que actuar con mucha prudencia, sobre todo los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, por las implicaciones que pueda tener un pronunciamiento de esta naturaleza desde el punto de vista del ente de acusación del Estado. O sea, yo me reservo hasta conocer los resultados de los informes periciales correspondientes, para lo cual nuestra gente está en el área desde el primer minuto. Malos materiales de pronto es otra de las hipótesis. Se están recaudando materiales en la zona de los fragmentos del puente que colapsó. Todos esos elementos ya han sido recaudados por Policía Judicial para llevarlos a los laboratorios correspondientes. Doctor, ayer se conoció una decisión importante en el caso Reficar, la primera orden de captura y algunas medidas de aseguramiento. El balance de la Fiscalía en este sentido, en esta investigación que ha sido como tan importante. Esta semana dijimos que Reficar es de lejos el caso más grave de corrupción en los 200 años de historia de Colombia. Y la decisión judicial que se ha adoptado esta semana le representa al país una buena noticia, porque es la manera de empezar a quebrar el espinazo de los delitos de cuello blanco. No existe un solo antecedente en la historia de Colombia de un peculado de más de 600.000 millones de pesos. Y la justicia ha reconocido que las investigaciones de la Fiscalía dan cuenta de manera razonable y en forma documentada, como lo ha planteado el fiscal de conocimiento, que ocurrió esa grave circunstancia.
Y debo celebrar también que la justicia haya dictado 7 medidas de aseguramiento para los 7 imputados. Lo que ocurre es que no todas son privativas de la libertad, y allí es donde los colombianos, y es el fiscal general de la Nación el que ha promovido este debate, tenemos que empezar a indagar si esto es lo que requiere la sociedad en el tratamiento de este cáncer que es la corrupción. Si no va a haber medidas privativas de la libertad para aquellos a quienes se les imputa de manera razonable la comisión de este tipo de delitos. Porque la sociedad se aflige cuando advierte que las medidas, con fundamento en la ley, por supuesto, y con causa en la ley y por culpa de la ley existente, permite que en estos casos la medida de aseguramiento no sea privativa de la libertad, sino es una medida de aseguramiento restrictiva en la medida en que las personas o no pueden salir del país o tienen que ir a sus domicilios, pero la casa por cárcel, por ejemplo, es uno de los temas que está cuestionando de manera sincera la sociedad colombiana. Señor fiscal, usted hablaba de los delitos de cuello blanco y uno de los procesos precisamente que conoce la sociedad colombiana es el tema de Premium e Interbolsa. En uno de los dos están por prescribir algunos delitos. ¿Qué tiene que decir la Fiscalía al respecto en cuanto a las investigaciones en este sentido? Déjenme a mañana por la mañana que les voy a dar una cosita En el sobre caso fiscal de Reficar, ¿qué tanto se ha avanzado, digamos, en la recuperación de sus recursos? Usted dice que es tal vez la mayor defraudación, digamos, en la historia de Colombia, y teniendo en cuenta que hay extranjeros, se va, digamos, a pedir cooperación precisamente para los bienes de los extranjeros, para perseguirlos. Como lo hemos dicho varias veces, las responsabilidades en esta materia están asignadas por la Constitución y la ley a diferentes autoridades. La responsabilidad de la Fiscalía es imputar la comisión de los delitos. Y la Contraloría tiene la responsabilidad de que frente a los hallazgos fiscales que advierta, recupere para el patrimonio de la nación los dineros que han sido extraviados, que le han sido esquilmados al patrimonio público de los colombianos. Y en eso todo el mundo sabe, la Contraloría ha venido haciendo un trabajo que ha dado lugar a investigaciones que empiezan y que están en firme, y por supuesto la Contraloría va a contar con la colaboración de la Fiscalía en esta materia. Y hay que reconocer que en este caso ese peculado de más de 600.000 millones de pesos que imputó la Fiscalía responde a dobles gastos, responde a gastos no ejecutados, responde a unos gastos suntuarios que no tenían relación con la obra, y eso ocurrió desde el momento que la chequera de Reficar, que es la chequera de los colombianos, se le entregó al contratista CBI para que girara, y esto no puede ser impunemente contra el presupuesto de los colombianos. En ese caso era de las personas relacionadas con tema de narcotráfico, el señor Gallón. La Fiscalía va a someter a extinción de dominio de los bienes. Nosotros venimos haciendo un trabajo de extinción de dominio enorme en todos estos frentes, y en el plan de acción que tenemos para este año, ese es uno de los frentes de trabajo que tenemos previstos. Fiscal, Bueno. En el caso, se conoció hoy el Ñoño Elías que colaborará con la Corte en el tema de Odebrecht. Además ha dicho que hablaría en contra, por ejemplo, de Roberto Prieto y varios exministros. ¿La Fiscalía le va a solicitar de pronto que le envíe esa información a la Corte y va a avanzar en la colaboración del Ñoño? Nosotros estamos trabajando mancomunadamente, de la mano con la Corte Suprema de Justicia en todas estas investigaciones, entonces lo damos por descontado, así será. Doctor, digamos, hemos conocido la opinión de varias entidades, Procuraduría, del Gobierno, respecto a la situación de la Corte y la reserva de la fuente para los periodistas. ¿Qué opinión tiene usted acerca sobre eso? Ese no es un tema estrictamente de derecho penal, y yo les he manifestado que por respeto a las competencias de las demás autoridades me reservo mis comentarios. Pero sí, como ciudadano quiero decirles que el respeto de la fuente es un elemento vital del periodismo, y en eso tengo yo profundas convicciones porque yo también ejercí el periodismo. Precisamente. Una última cuestión. En Hijo de- cuanto a la y- investigación que se lleva adelante por el tema de como en qué caso de encontrar responsables, ¿cuál sería el delito? Depende de la
las hipótesis investigativas que se trabajan y por supuesto de las pruebas y las evidencias que se obtengan, pero por supuesto no podemos anticipar en este momento ninguna conducta específica. Hay que buscar las pruebas primero.